¿Tenés un examen pronto y no sabes cómo estudiar? ¿No te pasó que a veces tenés que preparar una materia teórica y no sabes por dónde arrancar? Bueno, quédate a ver este video, dale like acá debajo y por favor no te pierdas estos 5 pasos para tener unas grandes posibilidades de aprobar ese examen tan difícil que te quita el sueño. El paso número 1, clave para arrancar, es la lectura comprensiva. ¿No les pasó alguna vez que leen un texto y no entienden un pomo? ¿Sienten que leen y no avanzan? Bueno, eso es porque no están haciendo hincapié en las palabras claves. A lo mejor hay una palabra que no entendés y se arrastra todo el texto. Por eso es importante estudiar con un diccionario al lado, o por supuesto Google Diccionario. Ya no es como antes, que necesitabas ese libro gordote y pesado en la mochila. La realidad es que cuando no entendés un texto es porque posiblemente hay alguna palabra que te hace ruido y es importante que vos puedas descifrar y decodificar todos los significados detrás de cada palabra. 2. Importante, el subrayado de ideas principales y las marginalizaciones. ¿Qué es esto? Bueno, es muy sencillo y acá le voy a dar mucha importancia al color. Un resaltador, una virome de color o un lápiz van a ser tus aliados infalibles. Yo ya sé que no es lo mismo estudiar de una hoja toda color negro o todo color azul que si le agregamos colores, los que a vos más te gusten. Por supuesto que esto ayuda a la memoria visual. Sí, ya sé, estudiar historia no es estudiar de memoria. Sin embargo, cuando tenemos que estudiar para un examen, todo nos sirve y todo suma. La memoria visual nos va a ayudar a aprobar ese examen que necesitamos. Y para eso el resaltado de ideas principales es clave. Por favor, tengan cuidado con esto, de no confundir ideas principales con detalles. Las ideas principales tampoco son los primeros 3 o 4 o 5 renglones del texto. Las ideas principales responden al qué, al cómo, para qué y por qué. Ya está. Obvia ejemplos, obvia detalles, obvia comparaciones. Y acompaña el subrayado de ideas principales con, justamente, la marginalización, que es hacer flechitas que van al costado, al margen de la hoja, que te van a ayudar a entender mejor cuando repases esas hojas. Una anotación importante, una ayuda a memoria, una pequeña anotación en un idioma o en un lenguaje que tal vez a lo mejor solamente vos entiendas, pero eso nos sirve un montón. Paso número 3. Ahora sí, nos vamos a dedicar al resumen. Cuando ustedes terminen del paso 1 y 2, ya van a estar listos para hacer un resumen. ¿De qué se trata el resumen? Muy sencillo. El resumen es contar con las palabras del libro del autor de qué se trata lo que leíste. Tenés que copiar textual las oraciones que subrayaste en el paso número 2. Y con las palabras del libro y del autor vas a completar este resumen, que puede ser más largo, puede ser más corto, depende del tema que te toque estudiar. Paso número 4. Y acá nos vamos a dedicar a la síntesis. ¿Cómo, profesora? ¿Resumen y síntesis no es lo mismo? No, por supuesto que no. El resumen es con las palabras del autor o del libro, mientras que la síntesis es con tus propias palabras. Es decir, ese resumen que hiciste en el paso número 3 vas a tratar de escribirlo con tus propios términos. Vas a usar tu propio vocabulario, ¿de acuerdo? Y eso te va a ayudar a configurar mejor la idea principal y poder estudiar y prepararte mejor para el examen. Quinto y último paso, llegamos al final de esta metodología de estudio, al último paso de esta técnica de estudio que en mi opinión y en mi experiencia me han dado muy buenos frutos a lo largo de mi vida estudiantil. El quinto paso es muy sencillo. Aunque parezca un poco ridículo, lo que te recomiendo que hagas es que te pares frente al espejo o que te grabes con el celular y que te cuentes a vos mismo qué es lo que entendiste de este tema. Ya sea historia, biología, filosofía, sociología, geografía, o la mejor de todas, historia, te va a ayudar mucho poner en palabras verbales lo que entendiste de ese contenido, de ese tema. Porque después de todo, si hay algo que no sabes escribir o que no sabes contarlo, es porque no lo sabes, es porque no lo aprendiste. Entonces es importante que te demuestres a vos mismo que sos capaz de hablar de un tema. ¿Te da vergüenza hablarte a vos mismo frente al espejo? No hay ningún problema. Sentás a algún familiar, algún amigo, a quien quiera escucharte, se preparan unos buenos mates, una bebida calentita, un café. No sé por qué, pero siento que una bebida calentita es un buen amigo y es un buen colega en esas tardes interminables o noches interminables de estudio. Le vas a contar a esa persona lo que entendiste del asunto, que tenés que estudiar y que tenés que rendir. Es como si hubieras visto una serie o una película que te encantó y querés convencer a tu amigo o a tu amiga de que la vea. Le vas a contar hasta
el más mínimo detalle. Todo lo que entendiste, ¿por qué pensás que es valioso? Bueno, con el estudio sucede lo mismo. Entonces, para resumir, los 5 pasos. Estas 5 técnicas de estudio que te van a dar buenos resultados. 1. Lectura comprensiva. 2. Subrayado de ideas principales y marginalización de las palabras claves o de los conceptos más importantes. 3. Resumen. Acordate con las palabras del autor. 4. Síntesis con tus propias palabras. 5. Y último paso, contar verbalmente de qué se trató el tema que tenés que estudiar. Cada vez se ven más adolescentes o inclusive adultos que tienen problemas para poner en palabras, es decir, para estudiar, para expresar oralmente lo que sabe, o se traban, o esas palabras que tenés en la cabeza te cuesta plasmarlas y decirlas. Eso se ve mucho en las instancias orales a las cuales los profesores solemos someter a nuestros estudiantes. Así que el último paso tiende a que vos puedas mejorar tu vocabulario y puedas mejorar no solamente tu forma de expresarte, sino también la comunicación humana, que sin lugar a dudas es clave para también estudiar. ¿Por qué insisto con el paso número 5 que sea oral? Bueno, cada vez se da más la tendencia entre adolescentes y también adultos de no saber articular apropiadamente las palabras, de no saber hablar, modular o expresar, inclusive expresar con nuestro cuerpo las ideas que queremos decir. Es importante practicar nuestra oralidad porque después de todo una entrevista de trabajo es oral. Cuando tenés que defender una tesis en la facultad para recibirte también lo tenés que hacer de forma oral. De manera que el dominio de la comunicación escrita, pero también de la comunicación oral, son claves a la hora del estudio. Así que espero haberte ayudado. Por favor, déjame un like si te gustó este video y compartilo con ese amigo, amiga, compañero o compañero que vos pensás que necesita conocer estos 5 pasos.